capítulo 14 de Deuteronomio. Y vamos a estar ahora teniendo pues un tema que para nosotros no es ningún problema, pero para muchos sí es un gran problema. Vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 14 del 22 al 29. Al viernes pasado estuvimos hablando sobre las leyes dietéticas, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre la tipología que hay en los animales con respecto a la separación que Dios quiere y que su pueblo tenga de las cosas que son dañinas. Una amistad puede ser dañina, por lo tanto Dios pues puso estos animales también como ejemplo de que son dañinos a la salud. Y es cierto, Dios dijo, mata y come, le dijo a Pedro, ¿verdad? Pero uno debe entender de que hay ciertas cosas que se deben de tener muy en cuenta como cosas saludables y como cosas dañinas. Dios cuidó siempre de la salud del pueblo de Israel, porque iba a ser un pueblo cabeza, iba a ser un pueblo que iba a estar encima y no debajo de las demás naciones. Aunque el pueblo de Israel ha estado, ¿verdad?, en la diáspora por muchos años, pero no es porque Dios así lo haya determinado desde el principio, sino por su desobediencia. Él se los declaró, les dio el pacto palestino de todas maneras, diciéndoles, ok, si ustedes obedecen, yo los voy a llevar a otras naciones, ahí van a ser esclavos, pero si allá se arrepienten, ustedes vienen de regreso a su tierra. Y todo eso pues vemos que en todo el cautiverio o los cautiverios que Israel, especialmente Judá, ha tenido, ¿verdad?, ha venido de regreso a su tierra, porque es en sí el pacto palestino como se conoce, donde Israel siempre estará regresando a su tierra después de que Dios cumpla su castigo sobre él. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre los diezmos. El diezmo, que significa la décima parte de todo lo que es la entrada, ¿verdad?, económica al hogar. En aquel tiempo los diezmos pues se daban en base a las cosechas, porque la gente sembraba y aún en la era cristiana se ha acostumbrado dar el diezmo de las cosechas, las primicias, ¿verdad?, que es el primer fruto, y ofrendas voluntarias. Son tres cosas bíblicas: diezmos, primicias y ofrendas voluntarias, dando a entender de que se dice voluntarias porque dentro de las exigencias del diezmo y de las primicias dadas a Israel, Dios siempre probaba el corazón del pueblo para que trajesen ofrendas voluntarias, y los traían. De tal manera que el pueblo en ciertas ocasiones él dio mucho, que Dios tuvo que pararlo. Dile al pueblo que ya no traigan más, porque ya tenemos suficiente. Y el pueblo pues paraba de traer, pero no dejaba de dar sus diezmos y sus primicias. En Israel se estableció el diezmo y se estableció las primicias y toda esta colaboración tanto monetaria como de lo que concierne a las cosechas, porque Israel es una nación y vemos nosotros que las naciones cobran los impuestos. Más sin embargo,
cuando Salomón estuvo reinando, no solamente se daban los diezmos, no solamente se daban las primicias, no solamente se daban las ofrendas voluntarias, sino que también se les exigió que trajesen un cierto porcentaje de sus cosechas, de sus ganancias. Y el pueblo pues lo hacía así porque eso era mandatorio, porque había un rey y el rey tenía sus sirvientes, tenía como nación, Israel tenía sus soldados, ellos tenían que comer. Salomón se hizo de muchos caballos, los caballos tenían que comer también, imagínese usted. Entonces Salomón no podía agarrar los diezmos, ni podía agarrar las primicias. Era un asunto muy separado a lo político. Tenía que tomar los impuestos. Porque si él agarraba los diezmos o tomaba las primicias y a veces los traía, a cualquiera que lo hiciera, Dios lo mataba. Porque el que tenía que recibir los diezmos y las ofrendas eran los levitas, los sacerdotes. Y aún si un sacerdote, un levita, hacía mal uso de lo que le pertenecía a Dios, también Dios a él lo mataba. Como pasó con los hijos de Samuel, que cuando traían las ofrendas, ellos agarraban lo que no le pertenecían. Y el pueblo pues vino y se enojó y pidió rey. Todo aquello que se hace de una forma desordenada viene a contaminar el pueblo, porque el desorden es como una manzana podrida en el canasto de manzanas, que también va a contaminar el resto de las manzanas. Más sin embargo, la ley ya terminó, ya no estamos bajo la ley, ya no hay exigencia para el diezmo, porque la iglesia no es una nación. No hay política en la iglesia, ¿verdad que sí? No hay política, no debe de haber. No debe de haber. No hay rey en la iglesia, porque no es una nación, es cierto, Pedro dice nación santa, pero está hablando realmente a los israelitas en la primera carta. Ya en la segunda carta, pues él reconoce que también los gentiles son parte de la misma fe que ellos tienen. Y les dice, y a todos que han alcanzado una fe como la nuestra, en su segunda carta. Pero la iglesia, hermano, no tiene en sí la ley del diezmo, porque no es una nación. Pero el apóstol Pablo viene a revelar la sabiduría oculta, esa sabiduría que estaba escondida aún hasta el pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo algo que nadie jamás había pensado al respecto. El apóstol Pablo se va de Moisés hacia atrás, se va hasta Abraham para hablar de que Abraham no fue justificado por las obras, sino que fue justificado por la fe, por la fe. Y pone ejemplos muy hermosos ahí en Romanos, cuando está hablando de esto, está hablando de que Abraham es en sí el padre de la fe, no solamente de los israelitas, sino también de los gentiles
que son adoptados por Dios, porque han recibido a su Hijo Jesucristo. Y cuando Pablo habla sobre Abraham en el capítulo 4 de Romanos, él da a entender de que las cosas que Israel hacía bajo la ley, como el dar el diezmo, como el dar ofrendas, como el dar primicias y el dar ofrendas voluntarias, se hace en la iglesia, pero no en el mismo modo, no bajo el mismo patrón, porque la iglesia no es una nación, sino que es una novia. Efesios lo presenta en diferentes formas. La iglesia es un hombre nuevo, la iglesia es un soldado, la iglesia es un edificio. Y cuando se habla del diezmo en la iglesia, y se habla de la ofrenda, y se habla de las primicias, y se habla de la ofrenda voluntaria, se está hablando de dar todo esto al modo de Abraham, al modo de la fe. No bajo la ley, sino bajo la fe. Donde da a entender de que usted no está obligado a hacerlo, pero su fe lo va a obligar. Porque Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, quien era rey y era sumo sacerdote. Y no le dio los diezmos a Melquisedec porque era rey, porque a un rey no se le dan los diezmos. Si Abraham dio los diezmos fue porque Melquisedec era sumo sacerdote. Y donde hay sacerdocio, ahí hay diezmos. De tal manera que Dios puso los diezmos en Israel en base a lo que Abraham hizo. Abraham pagó los diezmos por fe y Dios, lo que Dios quería, que el pueblo de Israel tuviese voluntad de hacerlo sin ninguna exigencia. Que guardara el sábado sin ninguna exigencia. Que todo naciera de su corazón, que ellos determinaran hacerlo por su propia cuenta. Pero habían muchos que no querían darlo, pero de todas maneras lo tenían que dar, aunque con mal gusto, pero lo daban porque si no eran castigados. Y no eran castigados por el hombre, eran castigados por Dios. Ahora, Dios no se quedaba con los brazos cruzados cuando el pueblo traía los diezmos, porque él dice, traer los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Dios bendecía al pueblo, el pueblo era prosperado porque hay ciertas claves o secretos que solamente aquel que funciona bajo este modo de agradar a Dios puede descubrir. El que ve de afuera los diezmos lo ve muy mal, porque recuerde que es dinero, recuerde que es algo que se saca de la bolsa, es algo que no se va a utilizar para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás, de algo más. Se le da a Dios a través del hombre, pero si yo como israelita agarraba parte del diezmo porque lo necesitaba, en el último capítulo de Levítico Dios me decía de que tenía que pagar el 5% de todo lo que agarraba. Y no me quedaba decir, no, agarré el diezmo y no lo pagué. No, lo tenía que pagar, pero ahora con intereses. Cosa que no sucede dentro de la iglesia ahora. Porque los diezmos le traían al pueblo de Israel bendición material.
pero también le traía bendición espiritual a través de el ministerio levítico. El pueblo disfrutaba de sus diezmos de una forma abundante. Quiere decir que como nación el pueblo disfrutaba de los diezmos. Como sacerdocio, los sacerdotes disfrutaban de los diezmos. Así que la nación entera era beneficiada. ¿Por qué? Porque Dios quería que todos fueran unidos, que todos tuviesen la misma bendición, que hubiera una cercanía muy intrínseca entre ellos. Porque ellos sabían muy bien que el diezmo producía poder a la nación. Producía que Dios se manifestara con gracia hacia ellos. Que ganaran la guerra. Que sanara sus enfermedades. Que alimentara el alma de sus sacerdotes. Que hubiese culto con más alegría. Que las fiestas se celebraran con más regocijo y con más significado todavía. Que no se cancelara nada por falta de lo económico, sino que se siguiese adelante. Entonces, Pablo está diciendo que Abraham lo que hizo fue por fe. Algunos dicen, es que en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo. Sí, no se menciona el diezmo porque no es una exigencia como Dios lo hacía con Israel, que al que no lo pagaba lo mataba. Mas sin embargo pensemos nosotros, que ¿quién fue el que le exigió a Abraham que pagase los diezmos? ¿Quién se lo exigió? Nadie. ¿Acaso Melquisedec se los pidió? ¿Acaso le mandó un mensajero diciéndole, mira, Abraham, si tú te traes un botín, ahí te acuerdas de mí? No fue así. Es que Abraham tuvo un encuentro muy peculiar y muy singular con Melquisedec, porque cuando él venía de rescatar a su sobrino Lot, Melquisedec lo salió a encontrar, pero no con las manos vacías. Llevaba pan y llevaba vino. ¿Quién era Melquisedec ahí? Jesucristo. Fue el primero con quien Jesucristo celebró la Santa Cena. Cuando él se encarnó, le dijo a sus apóstoles, comed, esto es mi cuerpo. Bebed, esto es mi sangre. Cuando Melquisedec llegó con Abraham, lo que hizo Abraham fue que le dio pan y le dio vino porque era el padre, o iba a ser el padre de la fe, no solamente de los israelitas que creyeran en Jesús, sino de los gentiles que también creyeran en Jesús. Por eso es que nosotros también tomamos la Santa Cena. ¿Qué hizo Abraham cuando tomó el pan y bebió el vino que Melquisedec le dio? ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Pagar los diezmos. Porque Abraham entró a una vida de compromiso con aquel a quien Melquisedec se lo mencionó, que dice la Biblia que lo bendijo en el nombre del Dios Altísimo. ¿Se da cuenta? Entonces, Abraham entró en una esfera tan especial que su fe lo comprometió a reconocer que lo que le viene a sus manos, que lo que le entra a su bolsa, que lo que le viene a su casa, que lo que recibe de bendición económica o cualquier otra cosa que venga, viene de parte de Dios y reconoce que Dios es el dador de todo lo que posee. Y entra en un compromiso con Dios
dándole sus diezmos. Y a Dios le gustó eso. Le gustó tanto que se lo asignó al pueblo de Israel. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cree que a Dios todavía le gusta que se le den los diezmos? Si le gustó aquel tiempo y se lo dio a Israel, ¿será que le gustaría que la iglesia también le diera diezmos? ¿Se da cuenta? Porque Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, los diezmos nacieron de un corazón de fe, no de la ley. Si alguien dice ya no hay que pagar diezmos porque no estamos bajo la ley, está equivocado. Porque los diezmos no nacieron bajo la ley. Los diezmos nacieron bajo una fe pura en un Dios todopoderoso. Entonces Pablo quiere decir que la circuncisión de Abraham validó a los israelitas. Pero la fe de Abraham, por la cual alcanzó la justicia, valida a los gentiles que creemos en Dios. Y eso lo está diciendo acá en Romanos capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo creo que si usted está obligado a pagar los diezmos, Dios no lo ve eso como una gracia de parte de usted. Usted está obrando porque hay una exigencia. Pero cuando alguien da los diezmos de gratitud, así como lo dio Abraham, entonces Dios se goza y ve las cosas mejores todavía. Porque Dios no quiere nada a la fuerza. En los años, ¿qué? 60 todavía, y aún los 70, 80 hubieron. Los concilios mandaron a todos los pastores, y aún lo tenían en sus ordenanzas de la iglesia, en sus constituciones, que todo miembro de una iglesia que no pagara sus diezmos no tuviese privilegios ni para leer la Biblia aquí enfrente. Mucho menos en una reunión de negocios, una sesión de negocios. Este miembro no tenía voz ni voto, porque simplemente era un feligrés. Venía al culto nada más, pero no se interesaba por el bienestar de su iglesia. De su parte, la iglesia hubiera desaparecido. Porque ¿por qué una obra existe? ¿Por qué es que se pueden comprar lo que se necesita para la iglesia? Por los diezmos y las ofrendas. Pero aquellos que no diezman, todo esto estuviera ya desaparecido. Imagínense que si usted no diezmara, nosotros no estuviéramos acá. Ahora se imagina aquellos que no diezman, pues ya no estuviéramos. ¿Por qué? ¿Por qué los concilios y las iglesias hacían esto antes? Para obligar, ¿verdad que sí? A todo aquel que quisiera tener parte en lo que respecta a los trabajos dentro de la iglesia, tenía que pagar sus diezmos. Los institutos bíblicos no podían recibir a nadie sin antes el pastor no mandaba una carta diciendo y comprobando que era una persona que pagaba sus diezmos. Si era un instituto bíblico, no lo recibía. Si se quería ir a internar, allá el instituto bíblico es ser internado. Allá son 3 años metidos en el plantel. Y los únicos días que lo dejan a uno ir a casa es en septiembre y en diciembre. Y ahí todo el tiempo metido estudiando. Aquí pues son
2 días a la semana. En los institutos, ¿verdad?, que se tienen, pero yo sé que hay seminarios teológicos donde se internan para ir a estudiar la palabra del Señor. Pero el que no cumplía con sus deberes dentro de la iglesia no era recibido como estudiante, porque no daba sus diezmos. Ahora, si alguien va a un instituto bíblico es porque puede ser que tenga un llamado a ser pastor, a ser evangelista, a ser maestro, un ministerio. Y después, pues, imagínese usted que alguien quiera ser pastor dentro de una iglesia, que Dios me llamó a pastor, gloria al Señor, Dios me llamó, aleluya, bendito el nombre del Señor, y se va al instituto bíblico a estudiar y luego se va a pastor, y luego cuando es pastor va a exigir los diezmos, pero él nunca pagó los diezmos cuando era miembro. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, es asunto de fe. Usted va a accionar en la iglesia por su fe, por su delicadeza, por su comprensión, porque es una persona inteligente en Dios. Usted quiere participar en las reuniones de la iglesia, usted quiere tener voz y voto, usted quiere tener privilegios, pero ¿qué dice Dios? Tienes que ser ejemplo a los demás. Porque ¿cómo vas a venir a decir que hay que vivir para Dios, que hay que estar a cuenta siempre con Dios y hablarle a esta audiencia y trabajar en esta audiencia y andar ahí llevando a cabo ciertos trabajos dentro de la iglesia y no estás dando tus diezmos? De tu parte esta iglesia no desapareciera. Si estás trabajando en la iglesia, si tienes privilegio en la iglesia, es para aquellos que están dando sus diezmos y sus ofrendas en la iglesia. Si ellos no estuvieran dando, tú estuvieras en la calle o estuvieras en otra iglesia por allá. Pero por aquellos que están dando sus diezmos y sus ofrendas, es que tú puedes trabajar dentro de la iglesia. Es que tú puedes tener oración por un pueblo que se reúne acá para clamar por ti en momentos difíciles, en momentos de necesidad, en momentos de prueba. Porque este pueblo con su economía establece esta iglesia. Entonces Dios dice, tú tienes fe y si reconoces el sacerdocio de mi hijo, vas a dar tus diezmos. Ahora, si dices que tienes fe y no reconoces el sacerdocio de mi hijo, no vas a dar tus diezmos. De alguna manera, es una ofensa a Dios. Porque si Hebreos dice que aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero hay uno de quien Dios da testimonio. Y si eso no se le trae, quiere decir que Dios está echando de menos una acción tuya dentro de lo que es tu fe. Y déjame decirle algo, que la Biblia dice, tira tu pan sobre las aguas, que al fin de muchos días lo recogerás. Si Dios bendice al que le da al pobre, ¿cuánto más no va a bendecir al que le da a él directamente para que su obra siga adelante? Ahora, Dios, hermano, le revela a Pablo de que las cosas que hoy se hacen por la fe, porque dice que el justo por la fe vivirá, no por la ley. Por eso Pablo está diciendo, por la ley nadie puede ser justificado ante Dios. Si usted está dando sus diezmos porque la ley lo exige, usted está equivocado. Está equivocado. Usted no puede pagar los diezmos bajo la ley, porque ya Dios no lo exige a la iglesia que se paguen los diezmos bajo la ley. Ya no. Sino que pague los diezmos bajo la fe. Esa fe que tuvo Abraham. Porque hay un reconocimiento. ¿Sabe por qué Israel pagaba los diezmos? Porque había sacerdocio. El sacerdocio arónico. Los diezmos bajo la ley se terminaron
porque también terminó el sacerdocio arónico. Ya no existe ese sacerdocio arónico delante de Dios. Pero ahora está un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que existe ahora. Dios hizo a su Hijo Jesucristo sumo sacerdote y está sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que debido a que hay sacerdocio, hay diezmo. Si el sacerdocio se terminan los diezmos. ¿Se da cuenta? Dice Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Quiere decir, antes de la circuncisión, la fe le fue contada por justicia. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, oiga bien, de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, los israelitas, sino que también siguen las pisadas de la fe. ¿Se da cuenta? Que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, el israelita, él gana esa validez de parte de Abraham porque cree en Jesucristo. Ustedes ven que los judíos le dijeron a Jesús y le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pero ¿qué le dijo Jesús? Si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras que Abraham hizo, también ustedes las hicieran. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque ellos no solamente se querían dar el paquete de que eran hijos de Abraham, pero no querían hacer lo que Abraham hizo por la fe. Ellos querían hacer las cosas por Moisés y no por Abraham, pero sí se daban el paquete. Por eso Juan Bautista les dijo, ustedes se dan el lujo de que son hijos de Abraham. Déjenme decirle algo a ustedes, que aún de estas piedras, señaló las piedras que habían en el río Jordán. Algunos dicen que fueron las 12 piedras que puso Josué cuando cruzaron el río Jordán. Pero dice, aún de estas piedras, Dios puede levantarle hijos a Abraham. ¿Quiénes son las piedras? Los gentiles. Cristo se admiró del centurión, de la fe del centurión, y dijo Jesús, de cierto digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán con el Padre, con Abraham, en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que vienen de allá para acá? Los gentiles, que hemos creído en Jesús. Mas aquellos que rechazan a Jesucristo serán echados, los hijos del reino, dijo, y serán echados fuera a las tinieblas. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No por ser israelitas, ellos automáticamente van a entrar a sentarse con Abraham, no. Sino que ellos tienen que reconocer a Jesucristo. Tienen que tener la fe. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿De qué sirve de que alguien obre, que pague diezmos, que dé ofrendas, de que dé primicias y no tiene fe? No se puede justificar por eso. ¿Qué dijo el fariseo cuando estaba orando al lado del publicano? Señor, tú sabes, yo doy el diezmo de todo lo que gano, dijo. Se estaba justificando. No tenía fe. Él quería que Dios lo justificara por medio de sus obras. Como muchos creyentes hoy en diferentes iglesias.
que porque son los que más diezmos dan, quieren gobernar la iglesia, quieren controlar el ministerio de la iglesia. ¿Y usted piensa que eso no es así? Sí, así es. En muchas iglesias se ha visto todo esto. Una vez, no menciono el nombre, pero ya se lo dije en la otra ocasión, pero allá en mi patria, alguien le daba a la iglesia mucho dinero. Pero él determinaba qué hacer, cómo quería el edificio, dónde quería los baños, todo esto, porque él era el que daba todo. ¿Y quién lo iba a controlar, pues? Y si el pastor quería hacer algún movimiento, lo controló. No, pastor, así no es, porque si no me voy de la iglesia. Y el pastor, por tal de que no se fuera de la iglesia, pues controlaba también al pastor. Hay gente que da sus diezmos y porque da sus diezmos quieren tener la primera voz en todo en la iglesia y superioridad sobre todos los demás hermanos. Pueden criticar a cualquiera, pueden hacer lo que quieran y cuidado si se les pone en disciplina. Si se les pone en disciplina se van de la iglesia y entonces ya la economía de la iglesia decae. Pero mire cómo trabaja Dios. En una Navidad, en estos tiempos, así como los que tenemos ahora, de diciembre, estando en un culto, día domingo, así sorpresivamente entró un hermano moreno que venía directamente de Belice. Casi medía 7 pies de alto. Sí, gran hombrón. Casi no podía hablar el español. Y el pastor le dio la bienvenida y lo pasó al frente para que saludara. Y él dijo, no, yo no vengo acá al culto, yo irme ahora, yo irme. Dios mandarme aquí. Dios decirme aquí venir. Y al lado derecho estaba el hermano sentado, sí, como en la tercera fila de bancas. Y cuando este hermano llega, sin conocer a nadie, y nosotros lo conocíamos a él, señaló al hermano, le dice, ¿tú? Y le dice, hermano, ¿yo? Sí, tú. Ven para acá. Párate ahí, le dijo, al que daba todo. Dios me mandó acá para decirte que esta obra no es tuya. Así, hermano. Yo recuerdo que estaba con mi requinto ahí, mire, sentado, viendo todo usted. Dios me mandó a decirte que esta obra no es tuya. Esta obra es de Él. Y Él es el proveedor. Y si tú das, es porque Dios te da. Dios te puede dar dinero, pero no te da la autoridad para que vengas y quieras controlar esta obra. Y el hermano estaba sorprendido. Y no habló tanto. Usted le dijo, ¿cómo castigo? Le dijo, de parte de Dios, quedarás mudo a partir de hoy hasta el próximo año que yo regrese. Mi hermano, el hermano se rió así. Era un moreno, casi 7 pies de alto, no se le conocía, no podía hablar bien el español. Pues, ¿quién nos iba a burlar de lo que le estaba diciendo? Y se bajó y se despidió del pastor y se fue. Digo, el próximo año regreso. Se fue. Y cuando terminó el culto, recuerdo que iba con mi mamá, iba, no, que esos vienen aquí a hablar, esos son brujos, esos aquí que allá y que eso y lo otro, y renegando en todo el camino. Y dice, hermano, le dijo, no hable así, porque quién sabe si Dios lo mandó. Dice la Biblia que
el profeta profetiza algo y si se cumple, entonces es profeta. No es solamente de título. El próximo día, yo recuerdo bien esto, a las 7 de la mañana, alguien toca la puerta. Yo voy, me levanto y voy a abrir la puerta. Y era el hermano. ¿Cómo está, hermano? Le dije. Y me quiere saludar y hace así que no puede hablar. Yo pensé que realmente estaba burlando. Y llamé a mi mamá y vino mi mamá, salió y lo saludó. Y él le decía, hermano, no se burle, va a quedar mudo de verdad. Y él le decía que sí estaba mudo. Y a mi mamá se le quedó viendo más seriamente. Le dice, de verdad, usted, hermano, le dice su nombre, ¿verdad? Está mudo. Le dijo, sí, quedó mudo. Todo el año. Oh, ¿y quién iba a orar por él? Nadie, porque el mismo hermano lo dijo. Dijo, no quiere Dios que se ore por él en este año porque Dios no lo va a sanar. Todo el año mudo. Nuestro vecino, estoy diciendo algo que yo vi, no que leí en el librito, sino que yo lo vi. Hermano, nuestro hermano estaba bien ansioso que el negrito regresara. Porque Dios le dijo a través del hermanito, le dijo, yo hasta cuando regresa, Dios va a devolver tu habla. Cabalmente, hermano, un tiempo así como este otra vez, en un culto, entra otra vez el hermano, que el hermano altote, viene allí, ya con una sonrisa, porque ya como que nos conocía, así, saludando a todos, y la iglesia lo ve y aplaude, hermano, bien la iglesia, porque eso fue un testimonio tremendo para la iglesia. Aquellos que se estaban levantando bien rebeldemente, queriendo controlar al pastor y la iglesia, porque desmaban, mire, cállense, decían algunos, porque ya va a venir el negrito. Cállate, porque se dieron cuenta de que la obra es de Dios, no es del hombre. Si Dios te bendice económicamente en la iglesia y das para la iglesia, no es para controlar la iglesia, es para que te humilles delante de Dios y ames a Dios y ames la iglesia y ames al ministerio, porque Dios te puede dejar pobre de un momento a otro. Ahora pasó el hermano y llamó al hermano y dijo, Dios te devuelve el habla. Pero miren, remedio al mal. Remedio al mal. No podemos hacer cosas, hermano, que por nosotros pagar diezmos y dar ofrendas, querramos controlar al mismo Dios. Eso le pertenece a Dios de todas maneras. ¿Verdad que sí? Hay gente ya en las calles que porque pagan sus impuestos empiezan a hacer locuras en la calle. Que yo pago los impuestos, que le andan pegando a los que reciben el welfare, que van y los maltratan, ustedes van a trabajar, se están comiendo mis impuestos, ustedes, miren, yo me estoy sudando y ustedes acá recibiendo todo gratis. Y empiezan a hacer locuras y terminan en la cárcel. Simplemente porque pagan impuestos. No quieren que el gobierno o que el programa de los gobiernos se lleven a cabo. Que le dé gracias a Dios que está trabajando y que le dé un cheque, porque si no, él también estaría en la línea recibiendo el welfare. Hay gente que se gloria porque tiene, pero muchas veces Dios viene y se los quita para que aprendan la lección. Entonces Dios le dice al pueblo, ustedes van a dar sus diezmos. Y le dice el versículo 22 de Deuteronomio capítulo 14. Noten bien cómo les dice.
indefectiblemente diezmarás. La vergüenza más grande que un creyente en una iglesia pueda tener es de no diezmar. Y ahora se están basando en los videos que están poniendo ahí unos sarcásticos, unos malévolos que según ellos están defendiendo el pueblo, hablando en contra del diezmo, y dicen cosas por el diezmo. Entonces estos creyentes que están en iglesia de sana doctrina se están corrompiendo ahora, porque el diablo está hablando últimamente de ser en contra de todo lo que la iglesia hace para Dios. Yo dije al principio de que si aún el sacerdote hacía mal uso de los diezmos, de las ofrendas, Dios mismo mataba al sacerdote. Desde el tiempo antiguo ha habido gente haciendo mal uso de las cosas de Dios. Es más, empezando por el que protesta en contra de los diezmos, porque ese 10% de lo que no le da a Dios, le pertenece a Dios. Con él empieza todo. Se está robando lo que es de Dios. Le está quitando a Dios lo que le pertenece. Y luego empieza a hablar de aquellos. Pero todo empieza por él. Porque si no da los diezmos, no tiene ni derecho de hablar ni de protestar. Usted protesta por algo cuando usted está cumpliendo. Pero si usted no cumple, ¿por qué está protestando entonces? Los infieles protestan. Ahora, pensemos nosotros que por una condición de que pase en el pueblo de Israel, de que un sacerdote o un levita hizo mal uso de los diezmos de las ofrendas, Dios no canceló los diezmos de las ofrendas de todas maneras, porque era obligación del pueblo traer los diezmos al alfolí. Y llegó un momento en que este pueblo se cansó y ya no quiso traer los diezmos al alfolí. Y Dios inmediatamente les dice a través de Malaquías: ustedes son ladrones. Y ellos dijeron: pero ¿en qué te hemos robado? Oh, ustedes me han robado en los diezmos y en las ofrendas. ¿Se da cuenta? Dios lo estaba esperando. ¿De qué le sirve al hombre argumentar? ¿De qué le sirve al hombre denigrar? ¿De qué le sirve al hombre hablar mal de los diezmos? ¿De qué le sirve al hombre hablar mal de las ofrendas? Si de todas maneras no va a lograr nada. Porque lo que es de Dios es de Dios. Lo que Dios ha establecido, Dios lo ha establecido. El diablo jamás podrá derrumbar el edificio que Dios está haciendo para que su nombre reciba honra y gloria. ¿De qué le sirve? Todo aquel que está en contra de las cosas de Dios simplemente porque alguien falló. Es cierto, hoy en día, hermano, hay muchos que se están aprovechando porque el grano de mostaza se hizo un gran árbol y las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Quiere decir que los falsos están anidando en las ramas del evangelio. Pero no por eso el reino de los cielos pierde su valor. El reino de los cielos es el reino de los cielos, punto. Así como han habido hombres y mujeres infieles, también han habido hombres y mujeres fieles a Dios. Que porque aquel está haciendo mal uso de las cosas sagradas, vienen a hablar maldiciones de las cosas de Dios. Ni modo. Esta gente pues tiene seguidores porque ¿cuántos infieles no hay en las iglesias? Porque solamente piensan en lo terrenal. No tienen visión. Cuando ven hacia la ventana, lo que ven es la ventana, pero no ven a través de la ventana. Ellos critican la ventana. Qué ventana tan fea, qué ventana tan pequeña, qué ventana que no se pintó, qué ventana esa. Pero hay otros al lado que están viendo no la ventana, sino a través de la ventana. Y está viendo el paisaje, está viendo las aves volar, está viendo allá los colores, está viendo los movimientos de afuera. Así que usted puede ver la ventana y depende cómo la vea. Usted puede ver hacia la ventana del reino de los cielos y puede ver
la ventana, puede ver los diezmos y criticar, puede ver las ofrendas y criticar, puede ver a los ministros y criticar, puede ver las cosas y criticar, pero no está viendo el trabajo que Dios hace dentro de este pueblo. Este pueblo está recibiendo bendiciones celestiales, está siendo bendecido por Dios en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Eso no lo pueden ver ellos porque no están dentro de nosotros, con nosotros. Ellos no pueden examinar, no pueden detectar cómo el Espíritu Santo trabaja dentro de una iglesia porque están afuera, pero si se fijan en el edificio, si se fijan en lo terrenal, en las cosas materiales, pero nunca podrán fijarse en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque están desconectados de la gloria de un Dios todopoderoso. Esto tenemos que reconocerlo y tenemos que entenderlo muy bien. Indefectiblemente, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, Dios no se hubiera interesado en que el pueblo fuera fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias. No hubiera sucedido lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos trajeron una porción nada más de lo que habían vendido. Quisieron mentirle a Dios, quisieron mentirle al Espíritu Santo, pero según ellos estaban mintiendo a Pedro y a los apóstoles. Pero ¿a quién fue que le mintieron en sí? A Dios. Y el Espíritu Santo no soportó. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Los mató a los dos. Y dice la Biblia que hubo temor en el pueblo. Hubo temor en el pueblo. De una u otra manera, déjame decirte que Dios se las va a cobrar. Tú estás bien ahora, ¿verdad? No estás dando tus diezmos, posiblemente. Pero no te preocupes. Va a venir el tiempo en que Dios se va a cobrar. Porque Dios así trabaja. Así trabaja. Posiblemente, quizá entre 10 años, 15 años, cuando más lo necesites, es cuando Dios te va a dejar ver tu infidelidad, porque Dios de todas maneras se las cobra, porque lo que es en sí tiempo y dinero que pertenece a Dios, Dios se los cobra. Él no se cobra de los pecados que tú hayas hecho, que yo haya hecho, que todos nosotros hayamos hecho en un pasado. Él los perdona, ¿verdad que sí? La sangre de Cristo nos limpia. Pero como ya estamos adentro del pueblo, como ya estamos metidos en la iglesia, y hay responsabilidades, y hay compromisos, y hay fe que Dios nos ha dado, y conocimiento para hacer las cosas, entonces Dios sí se las cobra. Porque ya estamos adentro del redil. Usted sabe muy bien que los que estamos ya dentro del pueblo tenemos que ser responsables en lo que estamos y de lo que estamos disfrutando. Por eso Dios les dice al pueblo, indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano que rindiera tu campo cada año. Eso es algo, hermano, que el israelita tenía que tener mucha precaución, porque dar el diezmo de lo que se cosecha, hermano, no es fácil calcularlo. ¿Verdad que no? Pero se podría decir, bueno, todo lo que yo coseché hoy, en esta vega que tengo, o en estas parcelas, en este sembrado de maíz, me salieron 150 redes de mazorcas. Así se llama, ¿verdad? Y cada red me cuesta $80. O la vendo en $80. Y coseché 150. Entonces, ¿cuál va a ser el equivalente? 150 por 80, sale una cifra. Y de esa cifra se toma, ¿qué? El 10%. Y usted lo da. Ya lo da tanto en grano o lo puede dar en dinero. ¿Verdad que sí? Pero la calculación va a estar siempre ahí. Mi abuelo sembraba ese chile dulce. Sembraba, tenía vegas de árboles de naranjas, platanales.
Y él hacía sus calculaciones. Por eso Dios lo bendecía tremendamente. Y daba las primicias, hasta de los pollitos. El primer pollito que nacía de la gallina lo pintaba de rojo, de azul, pero lo pintaba por ahí para decir, este nació primero. Esta es del Señor, este pollito es del Señor. Y se lo daba cuando ya era una gallina o era un gallo, como sea, pero mira, aquí está, esto. Él lo criaba. Ni modo que llevaba el pollito, no, él lo criaba. Déjeme decirle, mi abuelo fue bendecido tremendamente. Tremendamente. No le faltó nada. Yo nunca pude ver a mi abuelo andar atrás de las vacas porque se le enfermaban. Vacas lecheras. El pasto nunca les faltó. Bendecido hasta el día de su muerte, que el día, mira hasta dónde llega Dios, que antes de venirme, él me dijo que él sentía que se iba a morir, oró al Señor, le dijo, Dios mío, dame más años de vida. Y que Dios le hizo sentir en su corazón que le iba a dar 15 años más de vida, así como le dio a Ezequías. Yo le dije, mire, yo le decía a Papá Tono, mire Papá Tono, a ver, aquí tengo la pizarra. ¿En qué años le dijo Dios eso? En el año tal. Bueno, y le dijo que le iba a dar 15 años más de vida. Sí. Ah, entonces usted se va a morir en el año 1985, le dije. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿ahí caen los 15 años? ¿Sí? Ah, bueno, pues ahí me voy a morir porque me dijo 15 años. Estando yo acá, el mero día de su cumpleaños, se puso en ayuno y ese día murió. En el año 1985, el mero día de su cumpleaños, estando en ayuno y en oración. Eso es lo que sucede con un hombre que ama a Dios con sus bienes también. No solamente de palabra, no solamente te amo, Señor. Cualquiera podemos decir así. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Hasta en oración se lo decimos a Dios. Dice Dios, hipócrita, hombre. ¿Cómo dices que me amas? Y mira, ahí agarraste mis diezmos y te fuiste a comprar una camisa porque dices que no te alcanzaba. Ahí andas comprando con mis diezmos. Ese es mi dinero. ¿Por qué andas comprando con mi dinero? ¿Acaso no tienes fe? ¿Dónde está tu fe? ¿No soy yo un sumo sacerdote? ¿Por qué andas usando mis diezmos para comprar naranjas, para comprar zapatos, para ir a Disneylandia? ¿Ah? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Y no dices tú que me amas, pues? ¿Ah? No te importa mi nombre. No te importa si la iglesia está bendecida económicamente o no, si desaparece o no desaparece. No te importa la obra misionera. No te importa en que los niños de la iglesia puedan tener sus regalos. La iglesia puede tener sus picnics y que la iglesia provea todo. No te importa. Pero aún no dando tus diezmos, todavía vas a comer la carne asada. Todavía te vas a comer la carne asada y no solamente te comes un plato, te comes 5 platos ese día. No te importa si la iglesia le da regalo a los niños para el fin de año, pero sí traes a los tuyos para que reciban regalo. No te importa si la iglesia desaparece, pero aquí estás sentado escuchando palabra. Aquí están los hermanos orando por ti. Aquí están todos saludándote, te dice una familia. Entonces, ¿dónde está el amor que tú tienes? ¿Dónde está la fe que tú tienes? Pero sí criticas. Pero sí andas viendo a ver qué se hace con el dinero. A ver si el pastor se lo está robando. A ver dónde está ese dinero. Si andas con el cuidado, ¿dónde? ¿Qué está pasando? Y viendo, ¿y por qué se gasta aquí? Y si no estás dando nada, entonces no tienes derecho. Estás como esos que salen en YouTube, que son unos desobedientes, soberbios, y son los que más andan criticando a los demás. El fiel no critica,
El fiel da gracias a Dios porque le concede ser fiel. Aleluya. Dice, gracias Señor, porque has puesto en mi corazón un deseo de serte fiel, de amarte cada día. Por eso dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano que rendiere tu campo cada año. Y luego sigue diciendo, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Se da cuenta? Eso viene de parte de Dios, hermano. Eso no viene. Y si Dios se lo dio a Israel, eso no lo queremos dar. Eso fue para Israel. Es cierto. Eso era ley. Pero sí queremos todas las bendiciones que Dios le da a Israel. ¿Verdad que sí? Yo te bendeciré. Yo soy Jehová tu sanador. Ah, eso sí lo agarramos. Ah, mira aquí lo que dice. Nos vamos, todo lo bonito lo queremos agarrar, pero nuestras responsabilidades no. El diezmo es tan santo, hermano, que Dios prohibió que el sacerdote agarrara diezmo mal habido, de cualquier truco de negocio que se ha hecho por allá, o un diezmo de alguien que se robó algo. Dios dijo, no, ese diezmo no lo quiero. Tus manos no recibirán cohecho. Usted va a traer el diezmo de lo legal que le haya llegado a sus manos. Porque si no puede traer maldición a su vida. Y es peligroso. No puede manchar. No puede tocar, no puede tratar de querer manchar la santidad de un Dios todopoderoso. Mira lo que dice el versículo 24. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo. No te ven, los diezmos se tenían que llevar. Pero dice, si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, ¿qué más dice? Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. ¿Se da cuenta? Hoy se alega y dice, no, que antes los diezmos se pagaban con las frutas y todo, y que no se recibían. Esa gente ignora la Biblia. Esa gente lo que quiere es denigrar a Dios, denigrar la Biblia. La gente no sabe lo que está diciendo. Y muchos lo siguen. Bueno, mi abuelo dijo, para todo hay gente. Para todo hay gente. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Dios está diciendo, cuando tú das diezmo va a haber comida. Va a haber bendición. Mire, yo me voy a atrever a decir algo acá porque aquí hay un secreto escondido. Pablo le llamó a esto la sabiduría escondida. Mi abuelo, él hizo, cuando no era cristiano, él hizo pacto con Satanás. Tenía oraciones, tenía todo por ahí. Satanás lo enriqueció. Pero él tenía que hacer cosas tremendas para que los demonios trabajaran. Así cosas escondidas, cosas secretas. Y él encontró que había claves, que había cierta actividad demoníaca cuando hacía una cosita que aparentemente no era muy significante, pero que los demonios lo exigían en el pacto que él tenía con ellos. Y cuando él lo hacía, los demonios pues estaban a su favor. En otras palabras, lo ayudaban en cosas que hacía. Y llegó el día que aceptó a Jesucristo. Mi abuela le agarró ese cofre que tenía, llena de oraciones y cuanta cosa, y quemó todo. Y mandó a llamar a los hermanos de la iglesia. Y hizo un culto mientras él no estaba ahí. Y cuando el culto estaba en todo su fervor, es por eso que cuando yo digo que cuando se va a hacer culto a la casa, no vaya por el pan y el café que dan. Yo digo, hermano, no den café ni pan con los cultos en los hogares. Vayan en oración a glorificar el nombre del Señor, que ahí se manifiesta el poder de Dios. Esta gente llegó a alabar a Dios. Y cuando mi abuelo llega a la casa, se da cuenta
que la casa estaba en fuego, pero en el fuego pentecostal. Y que mi abuela ya había quemado todo. Déjeme decirle que mi abuelo entonces vino a los pies de Cristo Jesús. Y el diablo le quitó todo, lo dejó pobre. Pero él dijo, no me aflijo, porque eso es del diablo. Que se lleve el diablo lo que le pertenece. Que Dios me va a dar cosas nuevas a mí. Y Dios empezó a darle parcela, empezó a darle ganado, empezó a darle de todo, hermano. Dios lo enriqueció. Y él prometió, porque así como, imagínense que los brujos y todos, aquella gente que está allá, ellos dan diezmos también. Ellos le dan el diezmo a Satanás, para que el Satanás los bendiga. Yo les digo a esa gente que está ahí en YouTube, que hablen de los brujos mejor, que aquellos que pagan los diezmos al diablo, que se entretengan en las cosas del diablo allá, peleando contra el diablo, no, contra la iglesia vienen a pelear ustedes. Vienen a pelear contra Dios con lo que estipulado en la Biblia. Esta gente ignora las Sagradas Escrituras. Y mire, Dios lo bendijo. Ahora, el diezmo tiene su secreto, tiene su victoria, abre puertas. Porque lo que Satanás hace es que te trae, y Dios te prueba también, y se lo permite, te trae una decadencia económica para probar tu fe. Que no me alcanza. Y si doy los diezmos, me quedo sin pagar ese bill. Ay. Entonces, ¿qué pasa? No da el diezmo para pagar el bill. El próximo mes sigue igual y peor. Todo el año va a andar buscando, va a andar prestando, va a andar pidiendo prestado. Algo le va a estar falta. Cualquier cosa va a tener una necesidad y no va a tener de dónde echar mano. Va a andar en aflicción. ¿Por qué? Porque Dios está probando su fe. Y cuando viene el momento de la prueba, dice, no me alcanza. Y mejor lo voy a pagar. ¿Qué sucede? Si esta persona paga en medio de esa tribulación, Dios lo va a bendecir, lo va a premiar. ¿Sabe por qué? Porque cuando da sus diezmos dice, mejor prefiero que me quiten la luz antes de robarle a Dios los diezmos. Y paga los diezmos. Y sucede que no le quitan la luz. Entonces viene más bendición y ajusta para pagar la luz de este mes y del próximo mes y hasta del tercer mes. ¿Por qué? Porque Dios así trabaja. Hay un secreto dentro de lo que se le da a Dios. Dios no se queda con los brazos cruzados. Yo recuerdo cuando tenía el programa radial, llegaron de México, llegó una familia y esta noche pues tenía cabalmente los $315 para pagar mi programa radial. Imagínense qué tan cara era la media hora usted. Llegó esta familia, dice mi pastor, alguien que tenga un refrigerador, alguien que tenga una mesa, alguien que tenga una silla para esta familia. Esta familia necesita que se le ayude económicamente. Él esa noche no recogió ofrenda como, ¿verdad? Vamos a recoger una ofrenda para ayudar, no sé, así individualmente. Y de repente oigo que alguien me habla acá y me dice, dale los 315. Yo, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, amén. Gracias, Señor. Como que oí la voz como quien dice, fue el que tú pensaste, hombre. Pero tú sabes esto también para la gloria del Señor, hombre, ten cuidado, no lo vayas a dar. Si no, no pasas el programa. Y oigo otra vez la voz que me dice, dale los 315. Gracias, Señor, bendito Dios, aleluya. Mañana paso el programa, amén, amén, amén. Queriendo yo que esa voz desapareciera. Pero luego esa voz me habló más duro, así como regañándome. Dale los 315. Gracias, Señor. Meto la mano en la bolsa, agarro los 315 y me voy y se los doy al hermano. Aquí está. Y dije, Señor,
ahora tú me vas a bendecir para pagar ese programa, porque ya esos 315 se los di. Entonces, llegó el momento de pasar el programa en un día domingo. Pero mire cómo es Dios. Cuando llegó el día domingo, tenía los 315 de nuevo. Y me dieron otros 315. Así que tenía ¿cuánto? 630. Me fui con 630 a la radio. Ya para 2 programas radiales. ¿Qué tal si no hubiera obedecido a Dios? Pago ese domingo, pero el próximo domingo no pago por castigo, por tacaño, por del codo. ¿Verdad que sí? A Dios trabaja con el dinero, hermano. Dios trabaja con las ofrendas, Dios trabaja con las primicias, Dios trabaja con lo que hay en tus manos, Dios trabaja con tus bienes. No pienses tú que Dios solamente quiere tu corazón. Él quiere tus bienes también, porque a través de tus bienes tú lo estás glorificando para callarle la boca al diablo, porque el diablo piensa que él te da las cosas, pero no, es Dios el que te da las cosas a ti. Esas actividades demoníacas que hay en contra del diezmo es porque el diablo no quiere que bendiga a los cristianos, que Dios bendiga a los cristianos. Porque cuando quitan la mano de los santos para no proveer, entonces ya Dios nos bendice. Entonces, ¿qué va a pasar? El diablo se va a reír. Ja, ja, ja. A Dios no obedeciste, pero a mí sí. Qué tremendo, ¿verdad? Satanás, tremendo. Satanás es político usted. Cuando yo hago una pregunta, ¿cree usted que el Espíritu Santo se le va a acercar a un cristiano a decirle no pague los diezmos? Jamás. ¿Quién es el que se le va a acercar a decirle no pague los diezmos? El chamuco. El chamuco. Entonces, ¿a quién este cristiano está obedeciendo? ¿A Dios o al chamuco? Pues al chamuco, porque no está pagando los diezmos. El chamuco le dijo no pague los diezmos, pues no lo está pagando. Pero el Espíritu Santo se le acerca, paga los diezmos. Hasta alega contra con el Espíritu Santo. Es que no tengo, es que no me alcanza. ¿Qué pasa entonces con nuestra fe? Mira lo que sigue diciendo el versículo 27. Y no desampararás a levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Dios apartó a levita para trabajar en el ministerio solamente. Dios le enseñó al pueblo de que el obrero era digno de su salario y que el levita iba a ser proveído por sus hermanos. Y los levitas se iban a entregar a servicio religioso, que no se iban a envolver en cosas de trabajos comunes, sino que iban a estar dedicados a Dios, porque Dios los apartó para ellos. Entonces el levita tenía que ser soportado por sus hermanos. Pablo habla de esta gran responsabilidad que tiene la iglesia. Dice, porque el obrero es digno de su salario. El problema es que el abuso de las cosas que llegan a la iglesia está desacreditando a muchos obreros. Porque oigan lo que dice, el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Salario, un salario es aquello que se le da a alguien por el trabajo que hace en responsabilidad de lo que tiene dentro de su labor. Es su salario. ¿Es que sí? Pero cuando ya se va más allá del salario, cuando ya se exigen otras cosas más allá del salario, es ahí donde viene el desorden. La iglesia, toda organización, especialmente la organización americana, todo pastor tiene su salario. Pero si se va más allá, haciendo otras cosas para salirse de su salario, entonces ya es una ofensa a Dios. Y ahí hay un problema mayor. Y puede venir un escándalo. Pero la iglesia tiene que estar consciente
de que el obrero es digno de su salario. Pues, ciertamente hay pastores que trabajan, que Dios los bendice y su trabajo, pues, como pastor lo sabe llevar a cabo, delegando y trabajando con los hermanos dentro de la iglesia, y el pueblo coopera. Pero hay pastores que están dedicados completamente al 100% al ministerio. Entonces la iglesia le da su salario, la iglesia le da su aseguranza médica, todo dependiendo de las entradas económicas que la iglesia tenga. No se puede exigir más allá de lo que la iglesia es. Entonces, todo este conocimiento tiene que estar dentro del pueblo de Dios. Porque todos nosotros entendemos muy bien que las cosas que entran a una iglesia son cosas sagradas. Cuando usted da sus diezmos, sus ofrendas, ya eso está dentro de la iglesia y ha caído en la mano de Dios. Eso es santo. Eso es puro. Nadie puede tocar eso. Aun si el pastor va a tocar algo, o sea, si se va a compartir algo de eso, tiene que ser con la aprobación de la iglesia. Que puede ser su salario, puede ser un regalo, pero no independientemente de hacerlo fuera del conocimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces se falla. Se le pierde ya la confianza al ministro. Y el ministro tiene que guardarse todo esto para que el pueblo sepa muy bien que es un ministro de acuerdo a Dios, que no esté atormentado, pensando aquí, pensando allá. Y toda iglesia tiene que tener su comité ejecutivo. Y la iglesia, como dije la otra vez, tiene que estar registrada en el estado y además tiene que estar registrada en el federal, para que haya un control y que no haya abusos en la economía. Todo tiene que ser reportado 2 veces al año o 1 vez al año, pero las entradas y salidas de los diezmos y ofrendas de la iglesia tienen que revelarse al pueblo. Se tiene que dar un reporte de lo que entró en el año y los libros tienen que estar abiertos. Si usted dice, ¿qué hicieron con mis diezmos? Puede venir usted y decir, yo necesito ver el nombre de los diezmadores, a ver si mi nombre está ahí. Quiero ver si se apuntaron mis diezmos. Usted tiene derecho a hacerlo. Ningún libro de una iglesia tiene que estar cerrado a sus miembros. ¿Por qué? Porque si queremos hacer las cosas honestamente, si queremos hacer las cosas tal como Dios quiere que se hagan, así se debe trabajar. Y la iglesia va a estar bendecida. ¿Cuánto adoramos a Dios? Entonces Dios va a bendecir la iglesia. El Espíritu Santo se va a mover en la iglesia porque la iglesia no es sinvergüenzada. Porque en una iglesia que es sinvergüenzada, el Espíritu Santo no se mueve. No hay milagros de parte de Dios. La iglesia decae. Hay pleitos en la iglesia, hay contiendas, hay adulterio, hay fornicación, hay pecado en la iglesia, porque las bases de la iglesia están deterioradas. Dios lo que ve en nuestro corazón. Además, amemos a Dios más que todas las cosas. Yo termino leyendo lo restante de este pasaje para terminar este capítulo 14. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Ese es otro diezmo que de cada 3 años. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Quiere decir que cuando tú hagas esto, ahora por fe, si ellos hacían eso por la ley, que muchos lo hacían
sin su voluntad. ¿Cuánto más ahora? Si lo hacemos por fe y con toda nuestra voluntad, ¿qué va a suceder? Dios nos va a bendecir, porque Dios no miente, mi hermano. Él es un Dios veraz, verdadero, aleluya. Y hay que creer a Dios lo que Dios nos dice. Si usted le va a creer a Dios lo que Dios le dice, usted va a cumplir con sus obligaciones delante de Dios. Por lo tanto, hermano, tenemos nosotros que reconocer esto, ver esto. ¿Cree usted que nos podemos mejorar todavía? ¿Cree usted que esta palabra nos podría mejorar todavía? Nos puede mejorar. La luz de los justos, ¿verdad?, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que amar más a Dios que el dinero. Más a Dios que esos $20, que esos $30, que esos $100, que esos $200, que esos $300 que tú puedas dar de diezmos. Porque si prefieres ofender a Dios por esos $20, por esos $100, por esos $50 y quedarte con ese dinerito que se te va a ir como agua de todas maneras, porque no te va a ser de bendición, porque es de Dios, es que es de Dios, punto. Hay gente que no cree lo que estoy diciendo, pero eso es de Dios. Aún dentro de la iglesia hay gente que no cree lo que estoy diciendo en este momento. Que esto es de Dios, está en la Biblia y con Dios no se puede jugar. Punto. Con Dios no se puede jugar. Si tú no lo crees, Dios te lo va a mostrar. Te lo va a mostrar para que veas que lo que está escrito en esta palabra es veraz, es verdadero. Porque lo que Dios ha establecido, lo ha establecido. ¿Y quién se lo podrá quitar? ¿Cuánto decimos un aleluya a todo esto, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios.